primer esquema de tratamiento. Puede ser que ya haya tenido algún esquema previo de tratamiento, pero que el cual fue eficaz, que no falló, y ahora presenta esta falla. BLIP es una sola determinación de carga viral por encima del nivel de detección, pero habitualmente menos de 1000 copias, precedida y seguida de una carga viral por debajo del nivel de la cuantificación. Hay algunas situaciones que pueden favorecer esto, como alguna infección aguda, vacunas, entre otras situaciones que pueden causar el blip, que literalmente significa disparo, que se nos dispare la carga viral por encima de los niveles de cuantificación previo que una persona estuviera indetectable. Tomamos otra determinación y nuevamente es indetectable. Viremia de bajo nivel es la carga viral por encima del nivel de detección, pero menos de 200 copias, y esto se tiene que medir y determinar de manera consecutiva. También tenemos el concepto de viremia de muy bajo nivel, que es la carga viral de manera persistente por debajo de 40 copias. Algunos laboratorios, a través de la metodología, de pronto mencionan menos de 40 copias, pero ponen debajo del límite de cuantificación. Es decir, logran cuantificar algunas pequeñas cantidades de copias. Si tuviéramos algún otro método que nos logre determinar debajo de 40 copias, podríamos reportar, por ejemplo, 30, 20 copias, y esto es viremia de muy bajo nivel. Ya adentrándonos un poquito hacia la falla virológica, debemos evaluar y conocer los factores que pueden conducir a un paciente bajo tratamiento antirretroviral llegar a la falla virológica. Y eso los podemos dividir como factores del paciente o factores del fármaco como tal o del tratamiento antirretroviral. Aquí del paciente incluiré algunas también, que algunos otros los dividen como factores del virus. Algunos factores es que el paciente debute, que inicie con una carga viral bastante alta, ¿sí? Y también CD4 muy bajos, es decir, una persona con enfermedad avanzada y con carga viral alta. De manera general, históricamente hemos dicho que cargas virales altas son por arriba de 100,000, pero sobre todo cuando están en millones, una carga viral basal, esta sí puede o se ha asociado a falla virológica. Comorbilidades que afectan la adherencia, ¿sí? Sobre todo también abuso de sustancias, alguna enfermedad psiquiátrica, déficit neurológico, presencia de mutaciones transmitidas. Esto voy a hablar un poquito más adelante sobre mutaciones transmitidas y adquiridas. Mala adherencia, y la mala adherencia puede ser multifactorial, cuestiones psicosociales, abuso de sustancias, sistemas, situaciones propias del sistema de salud, el tema con las visitas, situaciones, por ejemplo, actualmente, como la pandemia, vaya que en algunos sitios ha modificado la manera de trabajar y con ello el surtimiento de recetas, la adherencia de los pacientes, dinámicas social, estigma, situaciones laborales, todo eso influye con la adherencia de los pacientes. La interrupción o uso intermitente de los fármacos antirretrovirales, y más adelante les platicaré que no es lo mismo, por ejemplo, cada semana suspenderlo una vez a dejar de tomar el medicamento 5 días de manera continua. La segunda impacta más en cuanto a que un paciente pueda tener falla virológica. Factores psicosociales, que ya había comentado un poco. Relacionados al régimen del tratamiento propiamente, podemos tener situaciones como factores adversos del o los fármacos, una farmacocinética subóptima, que el fármaco tenga una absorción variable, que el metabolismo, penetración a reservorios, uso o requerimiento más bien de alimentos, que los alimentos alteren la absorción del medicamento, o que tenga una potencia virológica subóptima, las concentraciones, el metabolismo, todo esto es muy importante, sobre todo con los inhibidores de la proteasa.
También que estos fármacos tengan una eficacia reducida debido a una previa exposición a algún fármaco de manera directa, ¿sí? O de manera indirecta, también esto tiene que ver con las mutaciones, te lo comentaré. Pero si algún paciente ya tuvo algún esquema, ¿sí? O, por ejemplo, estuvo tomando PrEP, obviamente tiene que ver con esto. Algunos pacientes inician el tratamiento y de pronto lo suspendes o lo toman algunas semanas o meses. Esto es importante. La gran cantidad de pastilla o frecuencia de dosis, con esquemas actuales ya no vemos tanto esto, pero sí implica sobre todo en la adherencia. Algo muy importante son las interacciones farmacológicas con medicaciones concomitantes, sobre todo conforme avanza la edad de las personas, tenemos más uso y consumo de fármacos, o si hay coinfecciones, podemos tener interacciones farmacológicas y esto definitivamente impacta las concentraciones de los fármacos y podemos tener también concentraciones subóptimas o aumento en algunos de los casos de algunos de los fármacos. Esto impacta para el éxito virológico. Errores en la prescripción, vaya que puede suceder de pronto haber algún error en la prescripción de algún fármaco y eso también puede tener repercusiones. De manera general, hay situaciones que ya mencionamos que pueden favorecer una mala adherencia y esto depende de situaciones del paciente, situaciones del fármaco, que son muchos medicamentos, efectos adversos, factores sociales, factores de los sistemas de salud. Otras situaciones podemos tener que el fármaco tenga baja potencia, dosis inadecuada, genética propiamente del huésped, mala absorción farmacocinética, resistencias transmitidas e interacciones farmacológicas que ya les comenté. Y eso nos va a llevar a unas concentraciones o niveles insuficientes de los antirretrovirales y esto no, a la vez va a permitir que haya réplica viral en presencia de antirretrovirales, pero probablemente en concentraciones subóptimas. Esto nos va a llevar a que haya virus resistentes o que empiecen estas poblaciones minoritarias de virus resistentes a ser las que predominen sobre población de virus sensible. Y esto es un círculo vicioso. Este virus resistente a la vez va a empezar a replicarse en presencia de antirretrovirales y va a predominar y a perpetuar estas poblaciones de virus resistentes sobre poblaciones sensibles a fármacos para finalmente, como tal, ya el fármaco no ser capaz de mantener el control virológico y enfrentarnos a una primera falla. En la viremia de muy bajo nivel, y no se diga como tal la viremia de bajo nivel entre 50 y 200 copias, ¿tiene alguna repercusión? ¿Importa estas concentraciones incluso por debajo de 40 copias, 20 copias? ¿Impacta a futuro en que una persona la mantengamos en viremia de bajo o muy bajo nivel? Hay varios estudios en que han demostrado la asociación entre viremia de bajo y muy bajo nivel y el rebote o sobre todo el fracaso virológico en un seguimiento. Definitivamente sí, hay varios estudios a más de incluso de 12 meses después, posterior a un año y más o menos entre un año y 2 años, se ha observado en aquellos que tienen viremia de bajo o muy bajo nivel que más adelante pueden tener como tal ya fracaso virológico, es decir, ya superar esa barrera de las 200 copias en 2 tomas subsecuentes. Entonces, debemos identificar desde que un paciente, una persona está aún en viremias de bajo o muy bajo nivel, ojo con ese paciente porque más adelante ya puede tener una franca falla virológica y esto se ha estudiado y se ha demostrado. Respecto a la resistencia adquirida y transmitida. En este gráfico, en esta imagen, vemos hacia la izquierda, en esta imagen de esta persona, vemos a estos virus en rojos que son las variantes con resistencia. Habitualmente, al menos que no haya virus resistentes, predominarán, por ejemplo, el color morado, el color naranjita, que son variantes sensibles. Y a una persona con un régimen habitual tendrá una adecuada respuesta. Pero si una persona
a pesar de que tenga estas poblaciones sensibles, pueden, después de que tenga baja adherencia, combinación inadecuada de fármacos, potencia insuficiente, todo lo que ya comentamos, puede favorecer que haya presencia de virus, con concentraciones subóptimas del medicamento, y entonces nos van a dar variantes resistentes y van a empezar a predominar estas variantes resistentes. Es decir, esta persona, este paciente, después de un tiempo y de tener inicialmente un virus sensible, va a tener un virus resistente, es decir, adquirió resistencia en el transcurso del tiempo, y eso se le llama resistencia adquirida. Ahora, si esta persona no se le ha hecho un ajuste de su tratamiento antirretroviral y tiene vida sexual sin protección, en este caso, el virus que va a transmitirle a otra persona ya es un virus resistente, y esta persona tiene una resistencia transmitida. Es decir, desde que adquirió el virus, adquirió un virus resistente. Entonces, tenemos estos conceptos de resistencia adquirida y resistencia transmitida. En este caso, ambos pacientes tienen un virus resistente. Obviamente, el primer caso estará en fracaso virológico, y esta otra persona, desde un primer momento, el fármaco o el tratamiento antirretroviral de primera línea posiblemente no va a funcionar, muy probablemente, y adelante tendrá fracaso virológico. ¿Cómo estamos respecto a resistencias transmitidas en nuestro país? El doctor Santiago Ávila es el que más ha estudiado esto en nuestro país. Y este reporte de hace algunos años, en que varios Capacits o estos centros de Secretaría de Salud han colaborado en todo nuestro país. Y tenemos que cualquier resistencia a cualquier antirretroviral ronda alrededor del 13.5%. Bastante curioso que las mujeres son las que más resistencias tienen en comparación respecto a hombres. ¿Y qué grupo de fármacos son los que tienen más resistencia? Los inhibidores no nucleócidos. Favirenz, por ejemplo, nevirapina, de manera general hasta 9.2%, casi 10%, pero en mujeres casi 15% versus 8% comparado en hombres. Inhibidores nucleócidos, solo el 5% de manera general. Inhibidores de proteasa, 2%. Definitivamente, los no nucleócidos como el Favirenz son los que más resistencia tienen, y fue uno de los motivos o la base para cambiar los fármacos o los regímenes de primera línea. ¿Cómo estamos comparados respecto a otros países? De manera general, la resistencia vimos que rondan en 9.2% en México, y tenemos países, por ejemplo, en Latinoamérica, que tienen niveles de resistencia más bajos, como Colombia o Brasil, pero también lugares como Guatemala o Nicaragua tienen cerca del 20% de resistencia de manera general. Resistencias transmitidas, es decir, son pacientes de nuevo diagnóstico que se les ha evaluado y desde su diagnóstico ya tienen resistencias que fueron transmitidas. Se ha estudiado aquellos grupos de pacientes que tienen poblaciones virales resistentes versus no resistentes, y definitivamente la probabilidad de que no falle el tratamiento es en aquellos que no tienen un virus resistente. En los estudios clínicos controlados, o en estudios incluso de la vida real, se alcanzan tasas que rondan entre el 80 y 90% de éxito virológico, y esto lo vemos que se alcanza en personas que no tienen un virus resistente, pero solo, y conforme avanza el tiempo, este porcentaje de éxito va disminuyendo hasta incluso menos del 50% de éxito después de las 96 semanas de aleatorización, o de seguimiento o aleatorización. El éxito cae por debajo del 50% en aquellos que tienen poblaciones con virus resistentes. Idealmente, pues sería muy bueno identificar desde un primer momento quién tiene a través de estudios de resistencia como genotipos, quiénes tuvieran poblaciones de resistencia. Respecto al nivel de adherencia, ¿es igual en todos los grupos de fármacos? No es igual en todos los grupos de fármacos. Se ha estudiado y, por ejemplo, los que son más lábiles a que un paciente, si un paciente no es adherente y que haya fracaso virológico, por ejemplo, se compara
los no nucleósidos contra inhibidores proteasa y vemos que los inhibidores de proteasa son más lábiles cuando un paciente no es adherente y que esto nos va a traer como consecuencia fracaso virológico. Definitivamente en ambos necesitamos tasas de adherencia de más del 95%, pero en aquellos, los que son, tienden a presentar más fracaso virológico con menor nivel de adherencia son los inhibidores de proteasa. Por ejemplo, en este estudio, si por lo menos tenían una adherencia del más del 50% a los inhibidores no nucleósidos, se alcanzaban éxito virológico comparado con inhibidores de proteasa. En este otro estudio, igual comparando inhibidores de proteasa reforzados versus no nucleósidos, definitivamente vemos aquí con este azul más intenso a los que tenían efavirenz. Vemos que, por ejemplo, en adherencias de 80%, el no nucleósido tenía más posibilidad de alcanzar el éxito virológico comparado con inhibidores de proteasa que necesitan tener una adherencia del más del 90 o 95% para alcanzar el éxito virológico. Esto es por las concentraciones de los inhibidores de proteasa, el efecto del metabolismo que tiene, incluso interacciones con otros fármacos. Por eso los inhibidores de proteasa deben tener una adherencia muy alta para que no fallen. Ahora el patrón de adherencia, vaya que es importante. Como mencioné previamente, no es lo mismo no tomar el medicamento una vez a la semana a que tomarla varios días continuos. En este estudio se evaluó aquellos que tenían éxito virológico y aquellos que tenían fracaso virológico. Por ejemplo, vemos que la adherencia en los que tenían éxito virológico, que lograban supresión virológica, en este caso menos de 400 copias, tenían una adherencia del 88% versus aquellos que fallaron, que tenían una adherencia, en este caso al mes, por ejemplo, alrededor del 53%. La media de días sin dosis era de 2.1 en el grupo que tenía supresión virológica versus 5 días en el grupo de los que fallaron. Ahora, se evaluó qué tanto tenían la interrupción por más de 48 horas en esta tercer fila y se vio que el grupo que falló tenía mucho más personas que interrumpían el medicamento por más de 48 horas y al evaluar la media más larga sin medicamentos se alcanzaron hasta 16 días. Es decir, aquellos que dejan de tomar el medicamento por intervalos más prolongados son los que más riesgo tienen de fracaso virológico. Ahora, ¿qué consecuencias hay? O más bien, ¿hay consecuencias de continuar una terapia no supresora? Es decir, que identificamos a un paciente con viremia de bajo nivel incluso, o ya como tal en fracaso virológico, tenemos ya totalmente establecida la falla. ¿Existen algunas consecuencias? Definitivamente sí, el continuar este tratamiento. ¿Qué es lo que sucede? Entre más pase el tiempo, se van a acumular resistencias en este estado de supresión virológica incompleta. Hasta 68% pueden tener mutaciones después de una media de 22 meses. ¿Sí? Es decir, a casi 2 años, más de la mitad tendrán nuevas mutaciones de resistencia. Hasta 33% tendrán nuevas TANs. 2%, por ejemplo, a un seguimiento de 96 semanas, va a tener K65R. Y recordar que esta mutación, pues si se presenta, que como ven no es tan común, pues ya tenofovir puede estar afectado y ya no lo podemos usar en esquemas de rescate. Y tenofovir incluso en primera falla o incluso en pacientes más experimentados, segunda falla, tenofovir suele ser de los fármacos que podemos usar para armar nuevos esquemas. Pero si va pasando el tiempo, puede aparecer esta mutación y ya no podemos usar tenofovir en una primera falla, no se diga más adelante.
hasta 60% puede tener nuevas mutaciones después de una mediana de 9.3 meses, pero sin un cambio en el fenotipo virtual. Realmente no hay estudios para comparar un switch temprano versus un switch tardío. No sería ético dejar a un paciente que perpetúe la falla solo para esperar ver esto. Basado en lo que previamente decía y en otros estudios, si se retarda el switch del tratamiento antirretroviral, si dejamos que este esquema fallido continúe, puede tener repercusiones y va a reducir las opciones de tratamiento. En esta corte, la corte SCOPE, de sujetos experimentados a tratamiento antirretroviral, con carga viral de más de 1000 copias y tenían más de una mutación de resistencia y se hacían estudios de genotipo. Bueno, pues a un año tenían cualquier mutación, hasta 44% tenía cualquier mutación, 23% tenía mutaciones a nucleócidos y 18% tenía mutaciones AIP. Definitivamente, sobre todo aquellos que están en tratamientos con no nucleócidos como efavirenz, estos son los que son más lábiles y más mutaciones de resistencia aparecen como la K103N, por ejemplo. Pero aquí en este estudio vemos que cualquier mutación a lo largo de del seguimiento en meses, más de la mitad tenía cualquier mutación y cerca de la mitad tenía mutaciones a nucleócidos, como acá lo vemos, y solo el 18% a inhibidores de proteasa. Y definitivamente, conforme pasa el tiempo, se va perdiendo algún fármaco que pudiera ayudarnos en un esquema a futuro. Definitivamente, el retardar, el cambiar un tratamiento, corre el riesgo de que perdamos opciones futuras. También si dejamos estos esquemas, por ejemplo, un esquema basado en no nucleócidos como efavirenz, definitivamente estos esquemas, el primer fármaco que perdemos pues es el no nucleócido. Prácticamente es muy probable que el no nucleócido como efavirenz, o en este caso nevirapina, que pueden tener alguna mecanismos cruzados, se tomen si perpetuamos la falla. Los esquemas de pronto más lábiles pudieran ser aquellos con abacavir, lamivudina, que nos pueden favorecer que aparezca la mutación M184 y lamivudina y emtricitabina pueden ser de pronto ya no útiles en esquemas futuros. En aquellos que tengan esquemas con inhibidores de proteasa, si este falla, es poco probable que haya alguna mutación a inhibidores de proteasa. Habitualmente la mutación que más frecuente aparece es la M184, con ella emtricitabina, abacavir, son de los fármacos que ya no pudiéramos usar a futuro. Pero afortunadamente el IP necesita muchas mutaciones para que realmente ya no pueda ser útil. Pero definitivamente el perpetuar un fármaco nos reduce, aparecen más mutaciones y nos reducen la posibilidad de que usemos algunos de estos. También la mortalidad se ha evaluado al paso del tiempo. Y aquí vemos, por ejemplo, si se hace un switch temprano, un switch a 6 meses, o se hace un switch tardío, por ejemplo, conforme hasta más de 18 meses. Definitivamente el riesgo de mortalidad aumenta entre más se retarde el cambio. Y el retardo en la modificación puede asociarse a un incremento en la mortalidad posterior a la falla de un primer esquema con no nucleócidos respecto a un IP. La disminución de CD4 es más lenta cuando falla un IP o el paciente falla un inhibidor de proteasa versus si fallara, por ejemplo, a un no nucleócido. Definitivamente es importante identificar de manera temprana el paciente que ha fallado y es importante hacer las modificaciones porque aumentan las mutaciones, disminuyen los fármacos que nos puedan ser útiles a futuro e incluso la mortalidad puede aumentar. ¿Qué debemos hacer ante un paciente? ¿Cómo debemos abordar a un paciente que ya identificamos que ha perdido el control virológico? Aquí, por ejemplo, la guía mexicana nos divide
de acuerdo a los niveles de carga viral. Por ejemplo, en aquellos que están entre 50 y 200 copias, y que esto lo debemos hacer desde que identificamos un paciente, aún así esté en viremia de bajo nivel o muy bajo nivel, deberíamos medir la adherencia y reforzar la adherencia, ver las causas por cual un paciente no es adherente. ¿Son causas del fármaco, causas del paciente o qué es lo que está sucediendo? Una vez que hemos asegurado que el paciente ya es adherente, que de pronto es complejo medir, puede ser que el paciente y nos diga que es adherente y hacemos un cuestionario para medir adherencia y pareciera que el paciente lo está tomando de pronto, puede ser complejo, pero una vez que teóricamente tenemos adherencia, debemos repetir la carga viral al mes después de que se tiene la adherencia óptima, perdón, y evaluar si hay coinfecciones, porque estas pueden favorecer a que el fármaco falle, sobre todo si ya hay definitivamente algún tratamiento. Si después de 12 meses tenemos a un paciente con viremia de bajo nivel, definitivamente este esquema debería ser cambiado y en algunos casos se debe comentar o consultar a los comités especializados. Ya vimos que las viremias de bajo nivel a largo plazo pueden resultar como tal ya en fracaso virológico franco, entonces estos esquemas no deberían perpetuarse. Ahora, si la carga viral está entre 200 y 1000 copias, igual adherencia, repetir la carga viral y cambiar este esquema de manera empírica. Cuando la carga viral esté por arriba de 1000 copias, de hecho, la guía mexicana, las recomendaciones de nuestro país, nos dicen que realicemos un genotipo. Y eso sería lo ideal, que el paciente esté tomando el fármaco en cuestión que ha fallado, o si lo suspendió, que no pasen más de 4 semanas para que se pueda hacer este genotipo. Pero muchas veces no tenemos la opción de genotipo y las primeras fallas las cambiamos de manera empírica en la gran mayoría de lugares de nuestro país, y esto lo vamos a comentar más adelante, los esquemas empíricos. Básicamente, esto lo vamos a retomar más adelante. ¿Qué nos dice las guías de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, de HHS? Nos recomiendan algunos puntos para armar un nuevo régimen. Y que el régimen nuevo de un paciente que ha fallado es que debe contener al menos 2 fármacos activos, pero lo ideal es que el nuevo régimen siga conteniendo 3 fármacos activos, pero mínimo deberíamos garantizar 2 fármacos activos. Es importante considerar el historial de tratamiento del paciente, y si hay pruebas de resistencias previas y actuales, pues obviamente eso nos ayuda a armar a un esquema. Puede ser que el paciente tenga su primera falla, pero no es su primer esquema. Por ejemplo, por decir algo, un paciente inicia con tenofovir, citabina y efavirenz, pero tiene efectos adversos al efavirenz y ahora se lo cambian a, previamente, sobre todo hace algunos años que usábamos atazanavir, por ejemplo, con ritonavir, ya tiene un segundo esquema y de pronto otro esquema por optimización. Por ejemplo, con Victegravir. Entonces, si bien es su primera falla, ya ha tenido varios esquemas. O si es un paciente más de años más atrás, puede ser que le tocaron otros nucleósidos u otros inhibidores de proteasa. Y todo eso debemos evaluar para el siguiente esquema que vamos a tener. A pesar de que pueda haber algunas mutaciones, algunos fármacos pueden tener actividad parcial y pueden conservarse para un nuevo régimen. Tal es el caso, por ejemplo, de tenofovir o incluso sidobudina. Son fármacos que de pronto podemos usar para nuevos esquemas. Ahora, muy importante que ciertas mutaciones archivadas no se detecten en los genotipos habituales, en los estándares. De pronto, un genotipo puede, en teoría, no mostrar mutaciones, pero tenemos mutaciones archivadas. Y definitivamente, pues no se van a detectar todas las mutaciones si el paciente no está tomando el fármaco antirretroviral
en cuestión que sospechamos que haya resistencia. Puede haber resistencia cruzada entre fármacos de la misma clase, los nucleósidos, por ejemplo, la mutación MS184 puede tomar algunos nucleósidos, efavirenz, nevirapina, por ejemplo, y al construir un tratamiento de rescate es más importante la susceptibilidad, es decir, que tengamos un fármaco totalmente activo, y esto sobre todo basado en genotipo, que el número de fármacos. De pronto se hacían esquemas que te podían llevar 3 inhibidores nucleósidos, tenofovir, abacavir, emtricitabina, más un tercer u otro componente que ya sería cuarto. Más que el número de fármacos, es tener mínimo 2 fármacos totalmente activos e idealmente 3. Como ya comenté previamente, los estudios de resistencia o genotipo deben hacerse mientras el paciente esté tomando el fármaco o no tener más de 4 semanas de haberlo suspendido. Idealmente más de 1000 copias, pero entre 500 y 1000 copias los genotipos nos pueden detectar mutaciones de resistencia. Debajo de estas cifras, y sobre todo en aquellos de viremia de bajo nivel, es decir, menos de 200 copias, es muy difícil que un genotipo estándar con un genotipo habitual nos detecte las mutaciones de resistencia. Ahora, si una persona, un paciente que además tiene coinfección con hepatitis B, nos ha fallado, debe continuarse el fármaco que es activo contra la hepatitis B, que en este caso es el tenofovir. A pesar de que probablemente no pudiera tener actividad propiamente contra el VIH, lo dejamos por la actividad que tiene para la hepatitis B. Ahora, basado en todo lo previo que comentamos, ya vamos a entrar a la qué nos recomienda Sencida, qué nos dice también de HHS respecto a los esquemas que vamos a iniciar en aquellos pacientes que han fallado. Primero debemos evaluar los esquemas previos a qué esquema nos esté fallando. Y esto era lo que previamente vivíamos hasta hace más o menos un año, que ya vamos a cumplir un año prácticamente que en todos los sistemas de salud en México ya tienen fármacos en primera línea con inhibidores de integrasa, o incluso un poquito más porque, por ejemplo, a nivel del Seguro Social se tuvo antes el Vitegravir con Covicistat, el Secretaría de Salud también tenía Vitegravir, y ahí IMSS también más o menos al mismo tiempo tiene con esto. Pero previamente los pacientes nos fallaban a efavirenz o nevirapina, que ya en últimos años pues, no se usaba, pero fallaban a un no nucleósido. Y aquí subrayo que armamos un esquema o sin genotipo porque es lo que más vivimos en el contexto de nuestro país. Aquí entonces Sencida dice, si no tienes un genotipo o estás esperando que te entreguen un genotipo, puedes usar, por ejemplo, emtricitabina más TAF o TDS, o esta combinación de tenofovir o emtricitabina con las variantes que tenemos de tenofovir. Y el rescate, sobre todo, definitivamente la fortaleza, la robustez de este esquema será con el tercer componente, que la recomendación es un inhibidor de la proteasa, como darunavir potenciado o lopinavir potenciado. Y esto es lo que hacemos habitual en la práctica clínica. Tenemos una primera falla, iniciamos el tercer fármaco, lo cambiamos a un inhibidor de proteasa. Si tuviéramos un genotipo y nos dice que tenemos un nucleósido activo o 2, en este caso, cuando hay sobre todo 2 nucleósidos activos, aquí, además de un inhibidor de proteasa, podemos rescatar al paciente con un inhibidor de integrasa, específicamente dolutegravir. Esto más adelante lo vamos a ver a partir de los resultados que tenemos del estudio Downing. Aquí podemos tener estos resultados, pero idealmente deberíamos tener un genotipo que nos dice que tenemos 2 nucleósidos activos y que con toda confianza podemos utilizar dolutegravir en un esquema de rescate. Si no tenemos algún nucleósido activo, aquí podemos utilizar
un inhibidor de la proteasa, que Sencida nos recomienda lopinavir potenciado, más raltegravir. Y esto lo vamos a ver también más adelante, de dónde vienen estas recomendaciones. Por ejemplo, Second Line, con estos dos fármacos activos, efectivamente tendrá una biterapia, como lo hemos comentado, mínimo 2 fármacos necesitamos. Cuando no tenemos algún nucleósido activo, podemos usar estos esquemas o podemos usar otros fármacos de otras familias. Por eso es importante tener el historial para ver qué familias se han usado o no, o basado en un genotipo. También podemos usar, por ejemplo, otros fármacos como etravirina, o si tenemos un estudio de tropismo para CXR5, podemos usar otros esquemas como Maraviroc si queremos tener 3 fármacos activos. Cuando un paciente ha fallado a elvitegravir, a dolutegravir o raltegravir, aquí podemos usar básicamente las mismas recomendaciones, cambiamos el tercer esquema por un inhibidor de la proteasa. Esto es lo que vamos a ver, empezar a ver de aquí adelante, las fallas a inhibidor de integrasa, y ahora se integra bictegravir. Será bastante interesante el comportamiento que tendremos en los próximos meses, en los próximos años, con todos estos cambios que hemos tenido en nuestro país, estas fallas que probablemente se empezarán a ver, tanto Secretaría de Salud como el IMSS, tuvieron problemas con el abasto, cambios frecuentes en esquemas, y seguramente estas fallas de pacientes a inhibidores de integrasa lo vamos a empezar a ver. Cuando se ha fallado a un inhibidor de proteasa, en este contexto definitivamente lo ideal es tener un genotipo y basado en las mutaciones o en lo que arroje algún genotipo, podemos armar esquemas. Probablemente si falló atazanavir, saquinavir, o lopinavir, este paciente pudiera ser rescatado con darunavir, que es el inhibidor de proteasa que habitualmente queda útil. Si otros ya tienen mutaciones de resistencia, darunavir habitualmente puede ser útil y podemos rescatar a un paciente que falló a otro inhibidor de proteasa con darunavir, pero lo ideal es que esta persona debe tener un genotipo y combinar, por ejemplo, tenofovir y emtricitabina con darunavir, pero seguramente si ya falló a un esquema con inhibidor de proteasa, estarán tomados ya con resistencia a algunos nucleósidos, tendremos otras mutaciones y tendremos que recurrir a fármacos de otras familias como inhibidores de integrasa, como Maraviroc, por ejemplo, ver la utilidad de travirina basado en genotipo. Esto lo abordará más adelante el doctor Mata en pacientes ya más experimentados. ¿Qué dice de HHS? Básicamente, sus esquemas de rescates igual se bajan en un inhibidor de proteasa. Ahora, si el inhibidor de proteasa es susceptible, y esto es basado en un genotipo, pues podemos combinar 2 nucleósidos más un inhibidor de proteasa. Ellos también hacen esta mención de usar una biterapia con un inhibidor de proteasa más un inhibidor de integrasa. Y si el paciente previamente no ha tomado inhibidores de integrasa, pues también hacen la recomendación de tener la combinación de 2 nucleósidos más dolutegravir, que actualmente, basado en las recomendaciones y la evidencia actual, es el único inhibidor de integrasa que podemos usar para rescate. Necesitamos más información con bictegravir, probablemente también será útil para algunos esquemas. Hay algunos ya estudios de switcheo de pacientes que estaban, por ejemplo, con dolutegravir y tenían algunas mutaciones y que bictegravir sigue siendo útil, pero todavía no lo podemos usar en esquemas de rescate. Aquí ellos hacen la mención que mínimo debe estar algún nucleósido activo para hacer esta combinación. Si no es sensible a un inhibidor de proteasa, que esto pudiera ser poco probable, y sobre todo si nunca han tomado inhibidores de proteasa, no tendrían por qué ser resistentes a inhibidores de proteasa, pues aquí se puede rescatar con inhibidores de integrasa y lo idealmente tener por lo menos 2 fármacos activos con combinación de otros grupos como integrasa, travirina, por ejemplo, Maraviroc o nuevos fármacos inhibidores de la fusión u otros fármacos. El número de fármacos activos como tal predice resultados, definitivamente sí. Se obtienen mejores resultados, mejor
éxito virológico cuando por lo menos tenemos 2 fármacos activos, comparando con aquellos que tienen menos de 2 fármacos activos. Entonces, por eso, por lo menos 2 fármacos activos debemos tener en un esquema de rescates. Hay varios ensayos clínicos que apoyan al uso de inhibidores de proteasa, también más recientemente el Downing, que apoya el uso de dolutegravir para tratamientos de rescate en primera línea. El Ernest Second Line, el Cellet, el Two-Lady, todos ellos respaldan el uso de inhibidores de proteasa en esquemas de rescate. Los 3 primeros, el Ernest, el Second Line y el Select, incluso el uso de esquemas con solo 2 fármacos, como es el lopinavir más raltegravir, que esto incluso lo podemos traspolar, si bien no se hicieron estos estudios como tal, pero se pudiera traspolar a otro inhibidor integrasa como dolutegravir o darunavir eventualmente. Y eso sobre todo en aquellos que tengan alguna restricción para otros fármacos, que tengan comorbilidades y que, por ejemplo, fallo renal y que nos impidan usar, por ejemplo, un nucleócido. Estos pudieran ser y garantizamos por lo menos 2 fármacos activos y estos estudios han demostrado no inferioridad versus usar, por ejemplo, 2 nucleócidos más un inhibidor de proteasa. El Two-Lady, lo vamos a comentar más adelante, usó esquemas con lopinavir y con diferentes nucleócidos, más darunavir, y vaya que la eficacia fue similar, y el último es el Downing. Second Line, que es de los estudios principales que estudiamos cuando analizamos primera falla. En este estudio fue un estudio aleatorizado multicéntrico de etiqueta abierta, en el cual se comparó lopinavir más raltegravir versus lopinavir más 2 o incluso 3 fármacos nucleócidos. Estos en estos 2 grupos. Eran pacientes con primera falla y que habían fallado a no nucleócidos. Era un primer régimen de 2 nucleócidos más un no nucleócido, en este caso, por ejemplo, efavirenz y nevirapina. ¿Qué es lo que se encontró? Pues a 48 semanas no hubo, era básicamente de no inferioridad y se logró la no inferioridad y los resultados fueron básicamente similares en ambos grupos. La supresión biológica fue similar y de ahí obtenemos estos datos de Second Line que con estos 2 fármacos pudiéramos rescatar a un paciente, como es lopinavir con raltegravir. El Ernest básicamente nos arroja lo mismo, es igual un estudio aleatorizado, igual abierto, pacientes que habían fallado, que habían tomado igual no nucleócidos, y que tenían fracaso virológico. En este igual se fueron brazos de bastante similar, recibir 2 o 3 nucleócidos más lopinavir o lopinavir versus raltegravir. Pero aquí también un tercer brazo evaluó primeramente dar lopinavir con raltegravir y después dejarlos en monoterapia con raltegravir. Las medianas de carga viral eran 69,000 y eran pacientes que estaban en enfermedad avanzada. Vemos 71 CD4 la mediana y por lo menos tenían 4 años en tratamiento antirretroviral. ¿Qué es lo que vemos? Que aquellos que tenían nucleócidos más inhibidores de la proteasa y aquellos que tenían biterapia con lopinavir y raltegravir tenían los mismos o bastante similares resultados virológicos en cuanto a por ejemplo, por debajo de 400 copias o debajo de 50 copias, pero definitivamente la monoterapia no funcionó. Las primeras columnas evaluaron el buen control de la enfermedad, que se refería a que la semana 96 el paciente estuviera vivo, sin nuevos eventos grado 4 de la OMS, y que tuviesen un recuento de más de 250 CD4 y menos de 10,000 copias. En esto fue bastante similar, incluso con monoterapia, pero pues no nos es útil tener un paciente con menos de 10,000 copias. Es decir, que anden 5,000, 8,000, lo que queremos es un paciente que logre la supresión virológica. Entonces, también en este estudio la biterapia demostró eficacia similar.
En el Two-Lady, este estudio realizado en ciudades africanas, que fue un ensayo aleatorizado, fue para evaluar eficacia y seguridad de 3 regímenes en segunda línea de aquellos pacientes que habían fallado a no nucleósidos. Los grupos fueron de tenofovir con entecitabina y lopinavir, que era el grupo control, de acuerdo a las recomendaciones incluso de la OMS para ese momento. El otro grupo era abacavir con TDI y lopinavir, y el tercer grupo con tenofovir, entecitabina y darunavir. Aquí vemos que en los pacientes los de la línea puntada, que son los gráficos, las líneas de abajo, que son por debajo de 50 copias, vemos desenlaces bastante similares e incluso también cuando se evalúa debajo de 200 copias, bastante similares en el grupo de lopinavir, ya sea con los nucleósidos diferentes, o en el grupo de darunavir. Entonces, vemos, por eso podemos traspolar estos hallazgos a darunavir por estos resultados que tenemos que darunavir con lopinavir, que era el que históricamente se usaba para rescatar pacientes, darunavir los podemos traspolar. Pero ¿qué vemos? Que en el grupo que usa lopinavir definitivamente, y esto lo vivimos en la práctica diaria, tiene eventos gastrointestinales muchos mayores que el darunavir. Prácticamente el doble de efectos gastrointestinales en el grupo de lopinavir comparado con darunavir, y esto definitivamente es significativamente estadística. No hay otras diferencias, pero sí en estos efectos, y por eso preferimos darunavir sobre lopinavir. El Downing, este estudio más reciente en el que evaluó en segunda línea dar lopinavir o dar dolutegravir. Eran pacientes que habían fallado, que por lo menos 2 veces tenían carga viral por arriba de 400 copias, y que tenían un esquema mínimo de 6 meses con no nucleósidos, más 2 nucleósidos, el esquema habitual que teníamos hace algunos años. Estos pacientes no deberían tener, o no tenían más bien resistencias a integrasas o inhibidores de la proteasa. Entonces se aleatorizaron a estos grupos y además se estratificaron a aquellos que tenían 2 nucleósidos totalmente activos o en este caso un nucleósido totalmente activo. También respecto a si tenían más de 100,000 copias o menos de 100,000 copias. ¿Vale? ¿Qué es lo que se encontró en Downing? Pues básicamente a las 48 semanas se vio, sobre todo en el análisis de intención a tratar, incluso superioridad de los esquemas con dolutegravir respecto al esquema de lopinavir. Algo muy importante es que ellos tenían estos genotipos que podían evaluar si había resistencia o susceptibilidad a los nucleósidos. Entonces, aquí vemos que dolutegravir fue no solo similar, sino que superó a lopinavir. Aquí, por ejemplo, hubo pacientes que fallaron en el grupo de... En ambos tenían resistencia, pero, por ejemplo, en el grupo de dolutegravir tenían mutaciones a integrasa o también a nucleósidos. Los del brazo del lopinavir tenían mutaciones a nucleósidos, pero no tenían mutaciones a inhibidores de la proteasa. Algo muy importante es que la mutación M184, que es de las primeras que aparece, nos muestra desenlaces diferentes cuando esta está presente. Por ejemplo, en presencia de la M184, cuando se usaba la mibudina o entecitabina, teníamos mejores resultados que cuando no se usaba la mibudina o entecitabina. Entonces, parece ser que en presencia del M184, aquellos pacientes que tengan la mibudina tienen mejores desenlaces. Definitivamente, si bien podemos de manera empírica en la práctica usar
dolutegravir para rescatar a un paciente, lo ideal es que tuviéramos un estudio de genotipo para ver qué mutaciones tiene y ver si el paciente pudiera ser un buen esquema con dolutegravir o pudieran estar comprometidos algunos nucleósidos y que al final de cuentas no alcancemos el éxito virológico. Para ir concluyendo, puntos para recordar, definitivamente es necesario la oportuna detección de pacientes con fracaso virológico y definitivamente también de manera oportunamente atenderla porque ya vimos que tiene repercusión incluso en sobrevida, en que aparezcan mutaciones y que a futuro ya no podamos utilizar fármacos en esquemas de rescate, es decir, quemar fármacos. Estudiar y tratar posible las causas de falla virológica, entre ellas definitivamente la adherencia. Es de suma importancia evaluar por qué ese paciente no es adherente. Es una situación personal, situaciones asociadas a los esquemas, a los sistemas de salud, dinámica familiar, abuso de sustancias, alguna situación psicosocial. Debemos trabajar sobre ellas. Porque si no podemos cambiar el esquema y este paciente si no mejora esta adherencia, puede nuevamente tener fracaso virológica. Interacción farmacológica, debemos evaluarla también, esto definitivamente es muy importante. En México, el uso de esquemas con no nucleósidos, sobre todo con efavirenz, en primera línea eran lo más frecuente y eran a lo que más fallaban los pacientes y era pues en cierto modo fácil empíricamente rescatarlos con un inhibidor de proteasa. Históricamente los IP reforzados, como lopinavir, y sobre todo más recientemente darunavir, son la base de los esquemas de segunda línea, son los más estudiados y datos más recientes pues nos dicen que dolutegravir más 2 nucleósidos también pueden ser eficaces en entornos de una segunda línea. En futuro próximo, yo creo que más cercano que lejano, nos vamos a enfrentar con primeras fallas a inhibidores de integrasa. En este contexto, los inhibidores de proteasa parecen ser una buena opción de rescate, pero los pacientes van acumulando fármacos que han usado, nucleósidos, no solo un integrasa, sino han pasado probablemente por la evolución del tratamiento de retroviral en México, el vitegravir, raltegravir o dolutegravir y ahora victegravir, y esto se va a poner bastante interesante para el futuro y aunque sea una primera falla, vaya que van a tener un historial de fármacos. Bueno, esta es la última diapositiva. Y abrimos micrófonos para dudas, preguntas, comentarios. Si alguien si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o a través del chat. Ok, aquí veo algunas preguntas. Jonathan Ramírez menciona, en vista de que se debe cambiar un esquema de rescate lo antes posible para no favorecer mayores resistencias y deterioro clínico, y en vista de que no siempre se dispone de un genotipo, una vez cambiado de manera empírica el esquema, ¿cuánto tiempo máximo tendría para realizar el genotipo sin arriesgarme a tener resultados falsos o alterados? Lo ideal es que, como mencionamos, el estudio de genotipo debe hacerse con el esquema que ha fallado y no más de 4 semanas posteriores. Es decir, hoy yo suspendo el esquema que falló, hasta 4 semanas pudiera hacerse un genotipo. No es habitual que tengamos la falla, que cambiemos y después hagamos el genotipo. No es una práctica habitual. Definitivamente el ya tener otros fármacos pudiera tener ahí modificaciones, además de que, por ejemplo, fármacos como inhibidores de la integrasa, sobre todo dolutegravir, por ejemplo, o inhibidores de proteasa, nos dan un descenso bastante rápido de la carga viral y algunas veces un paciente que ha fallado no tiene una carga viral
de 100,000, por ejemplo, sino puede ser que la carga viral oscile en 2,000, 3,000, y si ya llegó a menos de 1,000, es posible que el genotipo, como lo mencioné en la plática, no nos muestre mutaciones como tal, sobre todo algunas mutaciones archivadas, algunas otras mutaciones a los fármacos previos. Entonces, no es como lo más recomendado cambiar un esquema y después hacer un estudio de genotipo. Pero si se interrumpe el esquema, tenemos 4 semanas todavía para poder hacer un estudio de genotipo. A ver, otra pregunta, dice la doctora Carmen Acevedo. El paciente con viremia de bajo nivel persistente, ¿cuál es el momento ideal para realizar cambio de tratamiento para evitar acumulación de mutaciones? Por ejemplo, la guía de SENSIDA nos da un margen. Ahí dice, si después de 12 meses tienes un paciente con viremia de bajo nivel, pues coméntalo con el comité de expertos o haz el cambio. Yo diría que no más allá de 12 terminaciones, si trabajamos, como se mencionó, adherencia. Tenemos un primer dato de viremia de bajo nivel, trabajamos adherencia, interacciones farmacológicas o alguna otra situación, y tenemos una segunda determinación en viremia de bajo nivel, probablemente es el momento de hacer el cambio, y esto lo ideal es que no sea en un lapso mayor de 6 meses. El dejar pacientes como lo vimos en los estudios, incluso a los 12 meses, pueden ya como tal tener fallo virológico franco por concepto, pero lo ideal es cambiarlo. Si estamos viendo en una segunda o en algún caso una tercera determinación y no tiene ni un año, ya hay que cambiar a ese paciente igual de manera temprana. A ver, la doctora Valenzuela comenta, en nuestro Capacits nos reportan las cargas virales como menores a 50 copias. ¿Cómo se puede saber si estamos ante viremias de muy bajo nivel? Si es lo menos que reporta, y según la guía de alta mexicana, se hace punto como tomarlo indetectable. De hecho, es a nivel internacional, menos de 50 copias, tomamos a una persona como indetectable. Por ejemplo, yo puedo decir que de los estudios que se hacen en la raza, si bien el nivel de detección como tal es menos de 40 copias, arriba de 40, obviamente si está en 45, porque de pronto nos reportan 42, 45, 48, ese es viremia de bajo nivel. Y cuando están menos de 40 copias, de pronto nos dicen detectado por debajo del límite de cuantificación. Si su laboratorio reporta eso, definitivamente eso es una viremia de muy bajo nivel. Pero si no, si solo le reportan menos de 50, por ejemplo, es porque no tiene la capacidad de detectar probablemente debajo de ese nivel de corte que son 50 copias, y todas estas viremias de muy bajo nivel no se detectan. Sobre todo como números reales debajo de 40 o 50 copias se dan, esto se estudia como tal pues en ensayos, o más que ensayos, en estudios de investigación, para ver el impacto que tienen a futuro. Desafortunadamente no es algo que se tiene en todos los lugares. Probablemente a futuro la capacidad de los laboratorios aumentará, así como hace algunos años, probablemente algunos de ustedes recordarán, si ya tienen algunos años tratando personas con VIH, el límite era menos de 400 copias, y esto se ha ido mejorando. El doctor Benito dice, ¿cuál es la conducta a seguir en pacientes con viremia de bajo nivel en quienes se ha realizado genotipo ultrasensible y no hay mutaciones de resistencia? ¿Se cambia el esquema de tratamiento? ¿Se cambia el esquema de tratamiento o se cambia el esquema? No sé si ahí tal vez faltó alguna palabra. Como en todos los casos que se ha perdido el control virológico, lo primero que hay que trabajar es adherencia, es evaluar interacción de fármacos o alguna otra situación que esté sucediendo. Si el genotipo ultrasensible no muestra mutaciones de resistencia, aún en ese contexto, lo ideal sería cambiarlo. Por ejemplo, ahorita, insisto, ya no usamos prácticamente no nucleócidos, estamos aprendiendo y teniendo experiencia con inhibidores de integrasa.
pero aún así, en este contexto, sí, la viremia de bajo nivel persiste, a pesar de que no hemos identificado alguna mutación, lo ideal es cambiarlo a un grupo, sobre todo un tercer componente de otra clase. En este caso, probablemente un inhibidor de proteasa. Lo ideal sería cambiar ese esquema. Carmen Acevedo. Ok, no, ya la leí. ¿Alguien más? El doctor Pedro Guevara. Tengo un paciente con carga viral con más de 40 copias, con más de 40 y menos de 200 por casi 2 años. Fue de cambio a otra institución y no tengo antecedentes de su evolución previa. Se cambia de forma empírica. Ok, aquí en este caso, pues por el contexto de que tiene menos de 200 copias, pues un genotipo estándar no nos va a mostrar las mutaciones de resistencia. Definitivamente amerita cambio, hay que evaluar el historial de este paciente y probablemente algunas veces se les pone o se hacen combinaciones más extensas de fármacos, es decir, probablemente nucleósidos más un inhibidor de proteasa e incluso un inhibidor de integrasa, sobre todo si vemos que este paciente ha sido bastante experimentado. Pero probablemente con un inhibidor de proteasa como darunavir más nucleósidos, puede ser que le funcione a este paciente y logre la supresión, es decir, estar por debajo de 50 copias como tal, para decir que tenemos éxito virológico. Pero definitivamente en este contexto, pues dado que el genotipo no nos va a ayudar mucho, pues sí, empíricamente podría tal vez cambiarse, optimizar el esquema a uno de mayor barrera genética, mayor potencia incluso, como ver si por ejemplo tiene integrasa, qué integrasa tiene, o definitivamente el inhibidor de proteasa sería la mejor opción. La doctora Mari Galvez, en aquellos pacientes que están ya con esquemas de integrasa y presentan viremias de bajo nivel, ¿cuál sería la conducta a seguir? Esto es bastante interesante, ya lo empezamos a ver, si bien no tenemos tanto tiempo usando inhibidores de la integrasa, son situaciones que estamos empezando a ver. Y para fines prácticos, tendríamos que suponer que este paciente, por ejemplo, está en falla. Aunque es viremia de bajo nivel, hagámonos de cuenta que está en falla o va a fallar y que en este contexto habría que cambiar. Como vimos previamente, los que fallan a inhibidores de integrasa como el vitegravir, raltegravir o dolutegravir, y en este caso, si bien no tenemos mucha experiencia con vitegravir, pero la barrera genética, la potencia es bastante similar de dolutegravir con vitegravir, y en ese contexto se recomienda el cambio a un inhibidor de proteasa, pues la respuesta a su pregunta, doctora Mari, sería cambiarle a un inhibidor de proteasa en lugar de la integrasa. A ver, por acá más preguntas. Ok. Ángela Vicente dice, ¿el realizar niveles séricos de retrovirales es efectivo para evaluar la falla? Realmente no es algo que se use en la práctica clínica y prácticamente con fines de investigación pudiera hacerse, pero no es algo que habitualmente se haga. Se han, por ejemplo, de pronto utilizado técnicas de conteo electrónicos para el uso de los medicamentos, adherencia en este caso, pero no como tal niveles séricos. Aquí no sé quién es porque lo documenta, perdón, lo capta como Huawei Mate 20 Lite, que dice que le gustaría hacer algunos comentarios. Adelante. Si me dice quién es, le damos apertura. Aquí creo que está, aquí ya vi que está levantando la mano. Le voy a permitir hablar. Adelante. Solo tiene que habilitar su micrófono y listo. Hola, hola. Hola, buenas noches. Soy Azarel, es que estoy en el celular. Ah, hola. Sí, eso de Mate, dije, ¿será alguien que se llame Mateo o algo así? No es el Hola, doctora, celular. buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, tres comentarios. Justamente Cierto. ahorita que mencionas de las viremias, ya que se empiezan a ver con los inhibidores de integrasa, es interesante que en la cantidad de pacientes que se switcharon
muchos no tenían cargas virales o algunos otros incluso estaban con viremias cuando se hizo este switch generalizado de las instituciones. Entonces, probablemente algunos pacientes sí traían ya un esquema cojo, que a lo mejor estaban en biterapia y los cambiamos o en monoterapia incluso, porque también recordar que los pacientes del IMSS son más longevos, entonces muchos venían con esquemas de convivir, que podían tener ahí TAMS y ya no tener completamente activo por ejemplo, el tenofovir, que veíamos que en la ruta 1 sí se inactiva casi por completo, a diferencia de la ruta 2, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante que, pues si ahora vemos que algún paciente ya presenta falla o viremias con el inhibidor de integrasa, pues sí no dejar pasar que se les hagan los genotipos, porque si no van a traer mucho más atrás. Y la otra cosa es que, bueno, incluso esos pacientes que traían la resistencia primaria, y que a diferencia de los estudios estos que se han hecho en otros países, que la K65 la ven poco, aquí estuvimos viendo que varios pacientes que nos llegaban hasta incluso a los 6 meses ya tenían quemado el esquema, porque justamente pues seguro traían ahí la resistencia primaria al efavirenz, y entonces se quemó rápido el esquema, pero sí fue una gran cantidad de pacientes que estuvieron llegando ya con K65. Ok, creo que dijo que tenía 3, apenas van 2 comentarios, doctora. Es que creo que de la primera la dicen 2. Bueno, sí, o sea, Ok, era lo de las viremias ok. y lo de las TAMS, sí, porque la ruta 1 también vimos eso en muchos casos, que ya estaba ahí muy mal el esquema. Bueno, hay otra cosa, pero yo creo que eso lo vamos a ver ya después con el doctor Mata, que antes se pensaba que los pacientes o hacían TAMS o hacían K65, pero luego empezamos a ver también a ver genotipos que traían las dos cosas, pues son de virus que tienen diferentes poblaciones en diferente momento a veces. Pero bueno, Sí. eso yo creo que ya Sí, será eso después. más adelante Sí, se verá. Gracias, doctora, muy buenas aportaciones. Definitivamente tenemos que evaluar el contexto del paciente y por eso dentro de las cosas que comenté es el historial de fármacos. No es lo mismo una persona que tenga solo un primer esquema y que es de inicio un esquema de integrasa que fue recién diagnosticado a principios del 2020, finales del 2019, y su esquema es una integrasa desde siempre, y ese nos está haciendo viremia de bajo nivel. A un paciente, como dice la doctora Azarel, que ya tenía esquemas previos, por ejemplo, tuvo primero tenofovir, emtricitabina y nevirapina, de ahí se lo cambiaron al efavirenz, y por ahí le tocó el tiempo en que hubo Strivil, tenofovir, emtricitabina y el piterauico vicistat, y ya después lo cambiamos a Biktarvy. O sea, este paciente definitivamente ya tiene un historial más amplio, y si definitivamente el contexto es primera falla, vaya que es un paciente experimentado. Entonces, probablemente este cambio, como bien lo dijo ella, y que la realidad sucedió porque fue una migración masiva, tanto en Secretaría de Salud como en IMSS, no sabíamos en qué condiciones estábamos escuchando los pacientes y probablemente tenían viremias de muy bajo nivel, pacientes que estaban en biterapia probablemente y que al hacer esta modificación, pues vaya que van a expresarse ya como tal al momento de medir las cargas virales. Vamos a demostrar que estos pacientes tenían esquemas ahí incompletos de 2 o incluso un fármaco activo. Esto definitivamente se verá más a profundidad más adelante con el doctor Mata, que abordará pacientes experimentados y los esquemas en este contexto de pacientes. A ver, pues ya pasamos un poquito más de las 10. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No veo más comentarios. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo, participar, levantar la mano o alguna otra pregunta? Si no, daríamos por terminado esta sesión.
Ok. Bueno, pues solo para concluir, debemos identificar oportunamente las fallas, debemos tratar de implementar un esquema de rescate lo más pronto posible basado en tratamientos previos, medir adherencia, ver todo el contexto del paciente. Los inhibidores de proteasa son históricamente los que son más estudiados, tenemos más experiencia, pero también integrasas pudiera ser. Y hay que tomar en cuenta todo esto. Estar muy pendientes de lo que vamos a empezar a vivir con esta época de los integrasa. Todos estos cambios que se han hecho, será bastante interesante ver lo que viene. Respecto ya a comentarios ya propiamente del diplomado, esta semana no hay una actividad como tal propiamente. La próxima semana vamos a comentar algunos casos clínicos de primera falla. Como se hizo en el módulo previo con la doctora Imelda Cantú, que puso en la plataforma la opción de subir el caso clínico. Igual en estos días, mañana, probablemente pongo la opción para que puedan subir algún caso clínico y de ahí vamos a seleccionar algunos para comentarlos en la próxima semana. Ahorita no hay otra actividad como tal, ni individual ni grupal. La próxima semana sería los casos clínicos y con esto concluiríamos este segundo módulo del diplomado. Bueno, que tengan buena noche. Un placer estar esta noche con ustedes y nos vemos la próxima semana para analizar los casos clínicos. Que tengan buena noche y buena semana.